Bienvenidos a la clase de teorías y modelos educativos. ¿Quién les habla? Dilka Chacón, su facilitadora, que ya hemos venido realizando esta actividad. Al hablar de teorías y modelos educativos, lo más importante que debemos hacer y aclarar es que en la plataforma hay una serie de actividades que se plantearon para que realizaran en función de las temáticas que está dentro de la planificación. La idea de la clase de hoy es que sea una clase más participativa y donde ustedes puedan desarrollar unas actividades específicas para que puedan ejecutar de manera antesala a la entrega de su actividad en lo que corresponde a las actividades o las evaluaciones correspondientes a cada unidad. Cuando hablamos en la primera unidad que se les solicita lo que es el árbol del conocimiento, ustedes en el árbol del conocimiento deben de realizar una serie de pasos simples, como es la identificación de lo que ustedes o la problemática a la cual ustedes se van a referir, formular palabras que van a generar o van a centrar el problema como tal, las causas, las consecuencias y los efectos. ¿Okay? Si hablamos del árbol del conocimiento, esto es una metáfora utilizada por Descartes para mostrar la unidad del saber humano, la dependencia y todos los conocimientos respecto a la metáfora. Una pregunta con respecto a eso. Ajá, dígame. Estuve leyendo, o sea, el documento del árbol del conocimiento, ajá, pero nos pide que los apliquemos. O sea, cuando miro el árbol del conocimiento, o sea, tiene sus propios principios, conceptos, pero cuando fui a elaborar como tal la actividad, no sabía si hablar del árbol del conocimiento o hablar de las teorías de la... No, porque el árbol del conocimiento es la estrategia que tú vas a utilizar, la herramienta que vas a utilizar para que, acuérdate que hoy día debemos de tratar de que nuestro desarrollo sea un poco más tecnológico, más innovador, más motivador, ¿sí? ¿Para qué? Para innovar. Si tú te pones a ver el árbol del conocimiento, es como lo estaba explicando ahorita, es una metáfora que se utilizó, ¿sí? Se utilizó con la finalidad de describir un sistema orgánico, ¿sí? Donde las raíces son la metafísica, el tronco, la física y la filosofía natural como tal, y las ramas de las ciencias pueden ser las demás ciencias. Entonces, eso es una similitud que se utiliza para que lo puedan aplicar a la temática que se está tratando, ¿sí? Cuando hablamos de teorías y modelos educativos, que ya lo hemos hablado, creo que en 2 o 3 clases, lo importante es visualizar, ¿sí? Que el conocimiento siempre está en un momento dado, que es cierto, que es evidente, que es constante. Entonces, cuando buscamos ese tipo de estrategia, es para eso, es para que ese movimiento constante se vea reflejado en la manera como realizarlo. Ustedes manifestaron que muchos no lo sabían realizar. Recuérdense que a un nivel doctoral nosotros debemos de leer mucho y debemos de innovar y de tratar de entender la realidad que se está viviendo hoy día. Cuando un aspirante a doctor asume ese rol, su profesiografía forma parte de ella, su léxico, su actitud, porque el aprendizaje como tal se da cuando ese comportamiento cambia. Cambia no porque yo lo diga o porque te lo digan, no. Cambia porque es algo intrínseco que tú asumes o que ustedes asumen de una manera voluntariamente involuntaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va llevando a cabo a través del proceso de desarrollo y de crecimiento, ¿ves? Entonces, cuando se utiliza la técnica, yo les voy a mostrar
unos ejemplos que les traje en la presentación que voy a compartir con ustedes. No se ve compartir, ¿verdad que no? Sí, veo la pantalla compartida. Ok. Entonces, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver una serie de herramientas. Por ejemplo, tenemos la línea del tiempo, que se enfrascan en que la línea de tiempo es algo netamente de fechas. Yo la línea del tiempo la puedo ubicar con fechas, la puedo ubicar con conocimiento, la puedo ubicar con momentos, porque la línea del tiempo se basa en un momento determinado desde su inicio hasta el fin. Y ese fin va a generar otro inicio y así sucesivamente hasta nuestros días. Y aún en nuestros días sigue continuando, porque acuérdate que es un ciclo que no para, ¿sí? Y que está en movimiento. Entonces, cuando hablamos de la importancia de esta asignatura que estamos viendo, de este módulo, es algo es una manera de que ustedes, como futuros doctores, asuman esa internalización que necesitan para que sea un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Bueno, otra cosa, o sea, al momento de realizarlo, creo que le estuve comentando al profe Heiner, era el formato en que se va a enviar. O sea, Si me yo ponen intenté... ya les voy a pedir por favor que pongan las cámaras, porque no sé con quién estoy hablando. Bueno, un momentico, ya déjeme, que estoy Ok, aquí un poquito gracias. informal, ya con lo cual... Ajá, ok. Bueno, les sigo diciendo mientras arreglan lo de la cámara. Es otra cosa que es importante aclarar antes de darle continuidad a la clase, de que la oportunidad que tenemos de llegar a este nivel, de asumir este compromiso, no todos lo logran. Y nosotros, y así, vamos de la mano con ustedes, vamos apoyándolos, vamos tratando andragógicamente de valorar tanto sus necesidades como sus fortalezas y necesidades que tenemos todos, pero que es necesario que las asuman como tal, ¿sí? Si se dieron a la tarea o se fijaron el objetivo de lograr es obtener este doctorado, lo importante es esto, o sea, dedicarle, atenderle, y nosotros estamos para eso, para apoyarlos, para darles la mano, para tratar en lo posible de si podemos despejar dudas o mejorar alguna, porque recuérdense que en este nivel todos aprendemos. Esto es un compartir de saberes, los de ustedes y los de nosotros como universidad, que estamos en la disposición de que bueno, el grupo mejore, el grupo se integre y de verdad asuma el doctorado como tal. Dime ahora sí. Bueno, con mucho gusto, Manuel Calabria. Hola, ¿cómo estás? La pregunta era, o sea, más que todo, era el tipo de formato en el que se montan las actividades en la plataforma. Porque, digamos, hacer el árbol del conocimiento, cuando, o sea, comencé a hacer primero la lluvia de ideas de todo lo que iba a, digamos, a incluir dentro de la actividad, o sea, el espacio que manejo de pronto en una plantilla de Word no es lo suficientemente amplia de pronto para todo lo que, digamos, tengo pensado colocar ahí en la actividad. Ahorita le decía que, digamos, o sea, que la actividad como tal, la estrategia del árbol del conocimiento, al momento de empezar a leer todo lo que en ella, digamos, converge, yo decía, bueno, hay que hacer primero una interiorización de todo lo que está aquí para, o sea, primeramente como actividad para poder, Bueno, digamos... eso es lo que, disculpa que te interrumpa, eso es lo que vamos a tratar de hacer en el trayecto del tiempo que tenemos, porque ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes hagan como un pequeño esbozo de lo que ustedes han ya leído, de las clases que ya hemos visto, en función de las teorías y modelos. ¿Por qué? Porque ya no nos interesa una cantidad de conceptos y conceptualizaciones que tenemos, nos interesa saber qué produce el participante en función de lo que tenemos, ¿ok? Porque no es solamente darle cumplimiento a la actividad, porque cumplo y miento, ¿sí? Sino la idea es
que ustedes crezcan conjuntamente con nosotros, al igual que nosotros, universidad, crezcamos de la mano. ¿Ok? Ok. Entonces, y otra cosa, cuando ustedes tengan dudas, lo conveniente es comunicarse. ¿Ok? Porque si no hay una comunicación, nada fluye. Bueno, ok. Bueno, gracias. Bueno, me disculpan, pero tengo que decirles Bueno, entonces continuamos. Entonces, como ya hablábamos, le aclaraba yo a Lenovo que el árbol del conocimiento es una estrategia que van a utilizar, donde van a plasmar. ¿Qué van a plasmar ahí? La temática que nosotros estamos manejando, la ven ustedes reflejada yo les hice una pequeña presentación, ¿sí? Donde ustedes van a ver las teorías, modelos, paradigmas, conceptos, ¿sí? De las diferentes categorías y teorías que se manejan a nivel de aprendizaje. Tenemos la conductual, tenemos la constructivista, la cognitivista, la histórico-cultural. Esto está en plataforma. Esto ustedes ya habían tenido acceso a él. Pero yo se los traje como recordatorio. Por ejemplo, la actividad 1, ¿qué es lo que deben realizar? El árbol del problema. El árbol del problema donde van a reflejar la temática o el problema principal de ese árbol va a ser las teorías de aprendizaje. Si vamos a hacer un cuadro comparativo, por decir el módulo 3, donde hablamos de los modelos pedagógicos, nosotros también les traje un modelo de cuadro comparativo para que lo observen y se den cuenta para qué nos sirve, por qué es importante realizarlo. Tenemos la facilidad de comparar tanto similitudes como diferencias, y eso nos permite facilitar o tener más acceso a la información y el conocimiento. Acuérdate que nosotros somos una suma de todo, ¿ok? Y ese todo se conforma en aquello que día a día vamos internalizando y que vamos también exteriorizando, porque así como ustedes van a tener la facilidad de manifestar oralmente a través de esta vía tecnológica, podemos intercambiar esa serie de conocimientos. ¿Ok? Hablamos de las teorías del aprendizaje. Cuando hablamos de las teorías del aprendizaje, hablamos eminentemente de aprender y cómo aprendemos, o quiere decir, cómo adquirimos el conocimiento. Eso es fundamental en el ser humano. Algunos dirán, los animales también aprenden, pero recuérdense que los animales aprenden por repetición, ¿sí? Mientras que nosotros lo hacemos con el raciocinio. Entonces es importante que describan o manejen que son teorías que se crean las personas o que manejan las personas a través de nuevos conceptos. Es un proceso que se da y que permite habilidades, destrezas, conocimientos, generando valores, resultados, experiencia, instrucción, observación, el día a día que desarrollamos. ¿Dónde lo desarrollamos? Lo desarrollamos en nuestra profesiografía, que es nuestra imagen profesional, que es nuestros conocimientos que podemos impartir, los impartimos en familia, los impartimos en esa serie de espacios que nosotros cubrimos. Acuérdense que cuando uno asume la actitud doctoral, la parte conductual es muy, muy importante, no solamente la parte cognitiva ni la cognitiva. ¿Okay? Entonces eso es relevante para la formación. Cuando hablamos de teorías educativas, ¿qué es lo que fomentan ellas? Ellas describen, explican, orientan qué ese proceso educativo para desarrollar a una persona para que tenga un desarrollo óptimo y pueda cubrir los cánones sociales donde se desarrollan. El ser humano como tal tiene una serie de normas que debe de cubrir y que se cubren bajo una serie de pasos. Desde el hogar, desde el vientre de la madre, donde ya hay una estimulación, ¿sí? Y a partir de esa gestación hasta el momento de que lleguemos a otro plano y desaparezcamos del plano terrenal, el ser humano está en constante desarrollo. Y por lo tanto, el entorno socioeducativo, socioeconómico, familiar es muy importante. Y gracias
todas estas teorías que se han fundamentado básicamente en consecuencias de la psicología y de la teoría principal, que es la filosofía, ha generado que todas estas corrientes en un momento específico y en un tiempo dado sean utilizadas, sean refutadas y son combinadas. Para nadie es un secreto que la educación latinoamericana se basaba principalmente en la teoría conductista, ¿sí? Aquella que empezó en el siglo XX y que se fundamentaba en el aprendizaje del cambio del comportamiento. Entonces, por lo tanto, si hablábamos solamente de la parte conductual, donde se adquiría el cúmulo de conocimientos de una manera como un depósito, también es cierto que el conductismo deseaba mostrar, acrecentar la parte observable de la conducta experimentando variables estrictamente controladas. El conductismo, como todos sabemos, son conocimientos dados sin opinar y sin refutar aquello que no nos parezca. A raíz de todo esto, el conductismo asume de manera radical los procesos mentales, tanto en la parte del comportamiento como en los observables. Aquí se destacan muchos autores, está Frederick Skinner, está Trondheim, está Edward Tolman, está Watson, ¿sí? Y todas esas figuras son muy importantes porque gracias a esos representantes y a su, por ejemplo, el momento de Skinner, que es el condicionamiento operante, en su opinión de recompensa, las acciones correctas de la conducta las refuerzan y estimulan la recurrencia. ¿Sí? Era lo que por lo general se manejaba, que si un niño o un estudiante o un participante realizaba la actividad de manera adecuada, recibía un premio, ¿sí? Entonces, eso se basa en esa teoría, en ese autor. También tenemos la importancia del conductismo, porque sus conocimientos o la figura de ellos, tenemos físicos, tenemos la figura de Iván Pavlov, que era el de los perros, ¿sí? Donde generaba el conductismo de una manera general, donde agradece que los planteamientos del condicionamiento clásico, donde se produce una asociación simultánea de estímulos, uno por el condicionamiento y el otro por el incondicionamiento. El estímulo del incondicionamiento provoca una respuesta natural y el cuerpo y el condicionado la empieza a desencadenar cuando se vincula a este. ¿Qué quiere decir esto? Que algo es consecuencia de otro. Si recibo un estímulo, tengo una respuesta. ¿Ok? Pero al pasar del tiempo, la evolución social generó que no solamente se podía hacer de una manera conductista, guiada, de una manera, si se puede decir, cuadrada, donde el profesor era el que tenía la razón, el profesor era el que tenía la batuta, el sabedor de la verdad. Y para nadie es desconocido que hay tres tipos de verdades, ¿sí? La tuya, la mía y la verdad, ¿sí? Entonces, ya cuando entra esto en este plano, entra lo que se llama el constructivismo, que emerge para la época de los 70 y los 80, como respuesta a la revisión de la psicología cognitiva. La corriente constructivista no veían estudiantes como simples receptores pasivos de información, sino más bien como sujetos activos en los procesos de adquisición de nuevos conocimientos. Las personas aprenden interactuando con el medio ambiente y reorganizando nuevas estructuras mentales. ¿Qué quiere decir esto? Que ya ahora el estudiante, el participante, depende del nivel donde se desarrolla, ya es participativo, ya toma parte. Y los aprendizajes son vistos de manera responsable.
porque ellos interpretan, porque le dan sentido al conocimiento, porque no son simplemente individuos que almacenan de forma permanente, memorística, la información recibida. El constructivismo implica un cambio de mentalidad basado en tratar el aprendizaje como la adquisición del conocimiento, que es la adquisición del conocimiento a la metáfora de la construcción del conocimiento. Si construimos el conocimiento, quiere decir que nosotros tenemos algo preestablecido para poder construir, ¿sí? Entonces, ahí es donde esta teoría es importante, porque ya no solamente es esa cantidad de conocimiento que tenemos, acumulamos y ya, no. Ya ese conocimiento que traemos puede ser de la casa, puede ser de otras experiencias que tengamos, los podemos construir y los podemos modificar y asumir con responsabilidad y a su vez generar un cambio significativo en ese conocimiento o en ese proceso de enseñanza y de aprendizaje que se está produciendo. También tenemos un teórico importante como es Piaget, quien elaboró su teoría desde una postura puramente constructivista. Este epistemólogo y biólogo suizo afirmaba que los niños y niñas tienen un rol activo a la hora de aprender. Para él existían diferentes estructuras mentales, las cuales se modificaban y se combinaban a través de experiencias, mediante la adaptación al entorno y a la organización de nuestra mente. El aprendizaje se da como resultado a los cambios y situaciones novedosas. Este proceso se compone por esquemas que nosotros ordenamos mentalmente. La adaptación tiene lugar mediante un proceso de asimilación que modifica la realidad externa y que cambia nuestras estructuras mentales. A pesar de que su postura es meramente constructivista, también se está asomando que el entorno es parte fundamental en ese crecimiento. Por ejemplo, si descubrimos que nuestro amigo tiene un perro y ese perro tiene una experiencia y ese amigo tiene una mala experiencia en relación a los animales, porque ha sido mordido, porque ha sido agredido por uno de ellos, pensaríamos que el animal nos va a hacer daño, ¿ves? Entonces esto ya es lo que se acerca o que quiere llevarnos a la parte que el entorno es influyente. Por ejemplo, si yo tengo una mala experiencia con un facilitador, con un participante, con un compañero de clase, ya yo traigo una carga que me está diciendo que no es adecuado compartir en ese momento, ¿ok? Tenemos otro teórico importante como es Axuel, que también es uno de los máximos exponentes del constructivismo. Recibe muchas influencias de Piaget. Opina que para la gente es necesario sus conocimientos previos, lo que estábamos realizando o conversando hasta este momento. Axuel se centra en la práctica. El aprendizaje significativo contrasta con el aprendizaje puramente memorístico, como el retener largas listas sin discutir. Se defiende la idea de producir conocimientos mucho más duraderos que se interiorizan más profundamente. ¿Qué quiere decir eso? Que a raíz de que tengamos una serie de conocimientos previos o de experiencias previas, no es solamente la parte memorística, ni la parte que contrasta directamente con el aprendizaje. La idea es producir conocimiento. Ahora tenemos a Bandura, que es del aprendizaje social. Esta propuesta fue hecha en 1977. Esta teoría sugiere que las personas aprenden en un contexto social y que el aprendizaje se facilita a través de conceptos tales como el modelado, el aprendizaje por observación y la imitación.
Estos representantes o teóricos son importantes porque a través de las experiencias que se han hecho en sus estudios han permitido o nos han dado esa herramienta o ese acceso a esas variantes que hay dentro del desarrollo en los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Cuando se habla del constructivismo, podríamos hablar de que Bandura propone que el comportamiento del medio ambiente, sus características, las características de las personas como tal, influyen de manera recíproca. Afirma que los niños aprenden observando a otros niños. Y podríamos decir que en algún momento sí, porque muchas veces cuando los niños hoy en la era digital, que muchos de los facilitadores no son tan asiduos usos o asiduos tecnólogos como son los niños de hoy día, un niño le pregunta al otro y lo hace de manera nada más visual, o nada más que el niño le diga, mira, dime cómo se hace, mientras que, por ejemplo, una persona de nuestra edad, o por qué no mayor, más grande, le dice, no, pero dime cómo es, dime paso a paso. Entonces, él se concentraba que nada más con la observación o con cierta comunicación se daba un aprendizaje. Tenemos el constructivismo social, que también está, su visión a final del siglo XX, cambia por el aumento de la perspectiva de la cognición, situada en el aprendizaje y que hace hincapié en el contexto y en la interacción social. Cuando hablamos de constructivismo social, se relaciona la parte de la construcción del conocimiento con la parte social. Hay un enfoque desde el aspecto psicológico cognitivo que se hace fuerte con Vygotsky, y donde la antropología y la etnografía de Rogoff y Labat son importantes porque vienen a ser la esencia crítica en el constructivismo. Estas corrientes se dieron más que todo, o su fuerte de crecimiento se dio, como se los había dicho, fue en la psicología, pero fue adaptada a la educación o llevada a los ambientes educativos porque quien se desarrolla en ese campo son los seres humanos. El constructivismo social surge como una crítica que defiende la idea de la cognición y el aprendizaje, donde se deben entender que el individuo debe interactuar con la situación, donde el conocimiento se considera situado, donde es producto de la actividad, del contexto y de la cultura en que se forma. O sea, si vamos a ver, es importantísimo el contexto sociocultural y el entorno socioafectivo que envuelva a ese individuo. El aprendizaje experiencial es una de las teorías que se basan en las teorías sociales, también en el constructivismo del aprendizaje. Esta experiencia es el centro del proceso del aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo? Entender que las experiencias motivan a los estudiantes y promueven un aprendizaje. En cierta forma, pues es importante que si el estudiante es motivado, es estimulado, él va a promover un aprendizaje porque lo va a hacer de una manera que lo va a aceptar, no porque se lo impongan, sino porque le va a generar esas ganas de aprender, esas ganas de saber cómo aprender y de llevar ese aprendizaje a su entorno. De esta manera, el conjunto de experiencias significativas de la vida cotidiana conducen a cambios en los conocimientos y en las conductas del individuo. Por supuesto, cada vez que crecemos, cada vez que mejoramos, cada vez que aprendemos, nos damos cuenta de que es importante en los procesos que se dan. El autor más influyente en el aprendizaje experiencial es Carl Rogers, quien surgió en el aprendizaje por iniciativa propia y con el
una inclinación natural a aprender, además de promover una actitud completa de involucramiento en los procesos de aprendizaje. Es lo que estaba yo hablando. Si estoy estimulada, si esto me conduce a un cambio, esto va a generar en el individuo un aprendizaje. Roger defendía la visión de que el aprendizaje debe ser facilitado. No se puede amenazar al participante, no se puede amenazar al alumno. ¿Por qué? Porque de esa forma volveríamos a la parte tradicional, rígida, donde los conocimientos eran impartidos. El aprendizaje es probable, debe ser duradero, debe ser por iniciativa propia. Por ejemplo, el caso de ustedes es algo tangible, que a pesar de que pensamos que no estaban cumpliendo con las actividades, se dio la oportunidad y ustedes están hoy día aquí. La importancia que tiene y la relevancia que tiene para ustedes culminar esta fase y este objetivo que ustedes se fijaron. Dentro de los teóricos, hoy día se maneja mucho lo que es hoy y ya lleva, creo que la 10ª. Son las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Eso fue para el año de 1983. La teoría de las inteligencias múltiples sostiene la comprensión de la inteligencia, dominada solo por su capacidad general. Gardner afirmaba que el nivel general de inteligencia de cada persona se compone de numerosas y distintas inteligencias. Se considera que el trabajo fue algo innovador, que el día de hoy pocos psicólogos quieren definir este modelo. Cabe decir que su trabajo también es considerado como algo especulativo. La teoría de Gardner es apreciada por los psicopedagogos, que han encontrado en ella una visión más amplia de su entorno conceptual. El aprendizaje de Gardner, las inteligencias múltiples, por eso es que ustedes ven que los estudiantes, algunos aprenden de manera visual, otros a través del oído, otros a través del tacto, ¿sí? Porque todos no aprendemos de igual manera. De repente, como habló uno de los teóricos, que nada más con observar a otro compañero aprendo, habrá que el que no solamente tiene que observar, sino que tiene que escuchar las indicaciones para poder lograr ese aprendizaje. Y habrá el que no solamente viendo y escuchando esa cantidad de normas para realizar algo, debe de ser llevado textualmente de la mano para poder lograrlo, no de manera literal que le agarro la mano y se la llevo, sino de la manera de que lo pueda conducir a ese aprendizaje o a ese logro que se quiera tener. El aprendizaje es importante porque se sitúa de manera práctica en la vida y en el entorno social. La teoría del aprendizaje o situado y la comunidad práctica está desarrollado por Levy y por Wenger. Recoge muchas ideas de la teoría del aprendizaje en las corrientes psicológicas. La teoría del aprendizaje situado destaca el carácter relacional y negociado del conocimiento y del aprendizaje. La naturaleza, una acción de compromiso hacia el conocimiento que se da de forma eficiente dentro de las comunidades y que se den y que se logren según aquellos resultados que se desean. En una comunidad la práctica es muy importante, se ven reflejada en la cooperación y en el resultado a la solución de algunos problemas. La comprensión y las relaciones sociales son muy importantes. La interacción contribuye al capital social y la adquisición de conocimiento propicia una comunidad que no dependa solo del contexto, sino que sea forma y que sea productiva para todos. Tomás Sergiovanni refuerza la idea del proceso del aprendizaje a través de las comunidades, porque afirma que los resultados académicos y sociales mejoran las aulas. ¿Por qué? Porque dice que el que tenga que ir obligado
no va a tener una enseñanza. El que tenga que ayudar en una comunidad de una manera obligada, no lo hará de una manera productiva, mientras que lo hace por conocimiento, por voluntad propia y por iniciativa, obtendrá un proceso de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva. Las aprendizajes y habilidades para el siglo XXI. En la actualidad sabemos que aprender conocimientos teóricos y prácticos debe ir más allá. ¿Por qué? Porque la situación que se vive a nivel mundial de salud y a nivel económico, porque ha tocado todos los sectores, están inmersos en la tecnología. Porque gracias a la tecnología nos comunicamos, nos enteramos de los últimos avances de salud o los avances médicos, nos enteramos cómo está la bolsa, nos enteramos de las partes fundamentales y necesarias dentro de la comunidad y dentro de esa cosmovisión que nos engloba y donde hace referencia a las habilidades que nos presenta el siglo XXI. Por eso Silkix demanda el dominio de las nuevas tecnologías. Por eso es importante que ustedes, cuando sean o estén en espacios de aprendizaje, generen el incentivo que hay, como por decir algo, una línea de tiempo, ¿sí? Que hoy la manejamos mucho. ¿Por qué una línea de tiempo es importante? Porque nos genera el tiempo de inicio, el transcurso, los protagonistas, la funcionalidad, las consecuencias que nos trae en un momento y en una etapa de vida, ¿sí? Llámese a nivel teórico, llámese a nivel social, en todos los entornos que manejamos. La línea de tiempo es una herramienta visual que ordena y explica cronológicamente los procesos y acontecimientos que se han ocurrido a lo largo del pasado, del presente, y que son útiles como un recurso pedagógico dentro y fuera de todas las aulas, porque ustedes en una conversación pueden mantener una eficacia a través de la línea de tiempo, mejorando los niveles necesarios que se deben de manera intrínseca obtener en ese desarrollo como personas que debemos día a día crecer. Por ejemplo, esto que les traigo aquí, que se ve muy poco, creo ahorita se les voy a presentar las láminas, es un cuadro comparativo, donde ustedes van a ver reflejado las teorías, ¿sí? Tenemos representantes, tenemos el sujeto, tenemos los periodos y la importancia, ¿ves? Entonces, esto les sirve a ustedes, nada más esta hoja, para iniciar una conversación en cualquier espacio de aprendizaje. Y todo eso se basa en las teorías y en esos modelos educativos, modelos pedagógicos que se utilizan para poder realizar y efectuar esos aprendizajes de una manera activa y acorde. Voy a pasarle las láminas para que observen. Aquí tenemos algunos de los teóricos, por ejemplo, el conductismo, Skinner, que afirma el estímulo que tiene una respuesta. Todo estímulo tiene una respuesta y en la vida diaria, si no tenemos un estímulo, no podemos dar. Y si el estímulo es negativo, la respuesta es negativa. Y si el estímulo es positivo, la respuesta es positiva. Tenemos a Jean Piaget, que se estaba en la corriente constructivista. Él indicaba que el conocimiento del ser era producto de su relación con el entorno. Muchos de nuestros teóricos, de estas teorías que nos anteceden, que nos permiten esa plataforma del conocimiento, basan la importancia que tiene el entorno.